tomemos asiento porque ha llegado una mamá y se lo dije cuando la saludé, con letras mayúsculas en muchos sentidos. Una mamá además muy preparada. Hipnoterapeuta, Sí. conferencista, Ah, esta mujer. consteladora familiar, Vamos. una mujer que ha logrado sanar, traspasar fronteras. Viene a hablarnos obviamente del poder, del valor de las mamás y de nosotros como hijos también. Le damos la bienvenida a Ana María Hoyos. Le faltó decir actriz. Me faltó, Actriz de porque trayectoria. eso no se muere, ¿no? Nadie es exactor. Nadie es actriz, actor, es tu somos actrices. esencia. Imagínense que ahora contraté a mis hijos que Ajá. tienen una pequeña agencia de marketing y me dijeron, mami, vamos a aprovechar que tú fuiste actriz Claro. y vamos a empezar a hacer sketches. Entonces estoy actuando en mis redes. Pero qué bien, Buenísimo. Y Anita. ha sido viral, tengo videos y es que de 3 millones y No. medio. Sí, mira pero es esto. actuando de paciente, como las diferentes tipos de pacientes que hay. Ajá. Y ayer hice el primer tipo de mamá, la mamá autoritaria. Ay, qué. ¿Cómo es Esa esa que mamá? dice, mientras usted viva en mi casa, mijito, Se hace lo que diga yo". lo que yo diga. ¿Y por qué, mamá? Porque sí. Porque sí. Punto. ¿Por qué yo digo? Vea, yo en estos días estuve con mi mamá, que hace un año le hicieron cirugía de corazón abierto. Sí. Y cuando le guardaron el corazón, ese corazón, los médicos intentan sacarle todo el aire, pero inevitablemente se fueron unas burbujitas Entra un y se poquito. fueron a su cerebro. Ay, no me digas. Entonces tuvo múltiples isquemias. Yo sé que ella me está viendo porque me dijo, te voy a ver, madre. Ay, ay. Y ahora pasó algo con ella, tuvo una ansiedad muy grande y tuvo algunas pérdidas. Y recordamos un evento que cuando yo era jovencita y ella me dijo un día, no sales. Y le dije, ¿por qué? Me dijo, porque soy su mamá. Y te voy a decir algo, yo era tan irrespetuosa, tan hija que no le daba su honra, que le dije, usted es mamá porque yo la hice mamá. Ah, ok. Uy. Le Te volteaste pusiste por el- encima de tu mamá. Has dicho la palabra. Ay, ay, Somos ay. hijos, todos los que estamos acá somos hijos. Y siempre tenemos que tener ese respeto a que ellas llegaron primero, a que ellas son el origen de nuestra vida. Por eso el irrespeto de los hijos hacia las madres se ve en otras instancias de la vida. Y ustedes saben, como consteladora y desde la sistémica, hay que honrar a padre y a madre, inclusive al padre ese que se fue, a ese también, Claro. porque ese fue la semilla y el origen de la vida. Qué lindo que tengas otras madres o otros padres que te han acompañado, abuelas, tías, estos seres maravillosos que nos cuidan, pero hay que honrar el origen. De ahí venimos. Por eso cuando nos miramos al espejo, somos la mitad de mamá y la mitad de papá. Ay, qué Claro, Anita, muchas linda. veces no somos los mejores hijos, las mejores hijas, nos equivocamos, todos cometemos errores, pero es importante sanar. Sí, señora. Y no todas las sanaciones son a corto plazo. En tu No. caso duró casi 40 años. 40 años para empezar a sanar a mi mamá. Estamos hablando de doña Cecilia, para Doña ponerle Cecilia, un mamá. nombre propio a Mi esta mamá mujer. esta semana había un amigo, un vecino de la cuadra, José, y él le decía, Cecilia, pero Nana no fue tan difícil. Y se quedó mirando y le dijo, ¿no fue difícil? ¿Cómo? Usted no vivió con ella. Usted no vivió con ella. Ya hubo un momento, yo me fui a mi casa a los 19 años Ok. y mi mamá no me hizo mucha repulsa porque ella me decía, hija, yo estaba tan agotada de tus agresiones, del maltrato, de la forma tan agresiva que yo era como hija. Y no tiene justificación. Yo les quiero decir, yo podía sentir mucha rabia por la razón que fuera. Pero agredir a la madre es que es agredirte a ti mismo. Cuando tú agredes a la madre no te estás dando cuenta que la mitad de ti la estás borrando de tu vida. Anita, perdón, te interrumpo. Señor. Vamos al origen de este conflicto. Sí. ¿Cómo empezó? ¿A qué edad más o menos empezaste a sentir como esa especie de, entre comillas, rechazo hacia tu mamá? Porque Yo creo que muchas chocaban. personas se van a identificar porque fue cuando mi mamá se separó de mi papá. Fue ahí. ¿Qué ¿Y la sucede? culpaste? La culpé. Le sentí mucha rabia, pero además sucede algo y es que entre los 0 y los 7 años, las hijas nos enamoramos de los papás Ujú. y los hijos nos enamoramos de las Estoy madres. viviendo Se con mi enamoran. hijo que tiene 7 años Y su mamá es Todo todo. lo que sí. sido con la Michi. besa. Pero te voy a decir A mí algo no muy lindo tanto. que va a empezar a pasar en Sí. mesecitos Dime. y es que él ya te va a empezar a mirar a ti. ¿Sí? Sí, porque ya pasa de la edad en que necesita a mamá para sobrevivir, para que la proteja, para que le dé alimento, para que lo cuide. ¿Quién es la primera persona que te dice, eres lindo, tú puedes? Es mamá. Mamá. Pero ya a los 7 años se empieza a generar ese cambio y empieza a voltear a mirar a papá
Te va a empezar a mirar Fabricio a ti porque va a decir, oiga, me gusta ese man cómo se viste. Me gusta ese man cómo habla. Se Ya empieza más. a poner en tus zapatos, La empieza a usar admiración. tus tenis. Empieza a decir, papá, yo quiero ir a trotar como tú. O papá, yo quiero tocar guitarra como tú. Y ese proceso es muy sano que lo vivan los hijos. Por eso cuando las mamás se quedan como mis hijos son míos, no se están dando cuenta que no le están dando la oportunidad a los hijos de continuar el proceso de evolución. Viene la separación y ¿qué pasa en tu corazón? A esa niña, ¿cómo empieza a reclamar? ¿Qué Le pasa? empiezo a reclamar Hablemos, eso me parece con importante. mucha rabia porque había sacado a mi papá de mi vida. Porque yo Te lo había tengo- quitado, te lo había yo arrebatado. sentí eso. Yo era la hija mayor, mis otros dos eran hermanos hombres, para los cuales mi mamá era todo. A mí me quitaron mi Tu todo. todo. Y yo tuve desafortunadamente la posibilidad de ver el día que ella lo sacó de la casa. Y me acuerdo él saliendo en el carro con las cosas y mi mamá en su dignidad que, sabes madre que te la respeto porque entiendo que mi papá, y con mi papá lo he hablado, papá, eras muy mal esposo, era muy mal esposo, pero eran dos historias distintas. Pero eso lo veniste a entender ya grande. Claro, De lo chiquita entendí no grande. lo veías. Y aquí es donde les quiero decir a todas las mamás que somos separadas, porque yo también soy separada del primer esposo, cuidado con lo que hablamos de los padres de nuestros hijos. Cuidado. Es que herimos a nuestros hijos cuando hablamos mal de los padres y yo lo hice. Y con respeto hoy honro a Orlando Pardo, el papá de mi primer hijo, porque en muchas oportunidades cuando hacía lo que él hacía, no importa que fuera, yo no tenía ningún derecho a dañarle la imagen del padre a mi hijo. Claro. No es un derecho. Por ser madres no tenemos el derecho de quitarles esa imagen que para ellos es sagrada. ¿Por qué? Porque yo lo único que tenía era un padre, yo no tenía un esposo. Quiero que entendamos eso. ¿Sí? A mi mamá le habían hecho daño, pero a mí como hija, yo sentía que eso era lo que yo tenía de padre y yo amaba eso que tenía de padre. ¿Me hago entender? Sí, sí, está clarito, Anita. Entonces, yo sentí cuando mi mamá echó a mi papá y obviamente estaba herida y dolía, yo tenía mucha rabia con ella. Y cuando decía o con las amigas o con mis tías, hablaba algo de mi papá, yo decía, pero ¿por qué habla mal de mi papá? Es mi papá. No saben la rabia que empecé a sentir. Me llené de ira contra ella. Les voy a decir una cosa, yo tengo 51 años y en mi vida he tenido un sí o un no con mi papá. Y yo creo que eso a veces a mi mamá le dolía mucho. ¿Cómo un hombre que me hizo tanto daño, esta niña lo defiende tanto? Y lo defendía a los 7, lo defendía a los 11, a los 15, a los 24, a los 40. Hoy en día soy capaz de reconocer que no era un buen esposo, pero para mí es mi papá y lo valoro y lo respeto. Ay, Dios mío. A los 40 años, cuando empecé a hacer todo este proceso, en mi último intento de suicidio, entendí que yo no estaba reconciliada con la vida. Y cuando tú quieres morir, cuando tienes ansiedad, depresiones, debes entender que hay algo que no te tiene reconciliado con la vida. Y ahí fue que aprendí que mamá era la vida. Para los hijos, respetar y honrar a las madres significa honrar la vida. En ese momento empecé a hacer un proceso de agradecer que me dio la vida. Me acuerdo que cogí una carta, una fotografía. Hablemos de ese pequeño ese ritual, ceremonia. de esa ceremonia Lo que primero hiciste. que yo hice fue, bueno, a mí hablar de esta señora me cuesta. Yo me acuerdo que yo le decía a esta señora. Esta señora. Sí, me cuesta, pero tengo que reconocer que de ella vengo. Cogí una foto de ella, puse música que ayuda mucho, la música ayuda mucho a reconciliarse y a ablandar el corazón. Y empecé a decir que tengo que agradecerle. Y empecé, mamá, te agradezco la vida. Te agradezco esa arepita que me hacías por la Arepita noche. de mamá. Sí, Empezaste a reconocer sí. esas cositas que hacía por ti. que Porque las tenías resulta que nubladas. mi papá era más querendón, más dicharachero, mi mamá era más seria y yo no reconocía que esa arepita que se levantaba a hacernos por la noche o que nos hacía por la mañana ese desayuno era su lenguaje de amor. Claro. Que cuando ella estaba en casa, se separó de 30 años mi mamá y nunca tuvo un novio. ¿Por qué? Siempre dijo, para estar con ustedes. Yo hoy no estoy de acuerdo con las mujeres que dejan de tener su propia vida, lo respeto, pero hoy a todas les recomiendo, tengamos nuestra propia vida. Pero mi mamá fue de esas que se entregó tanto a sus hijos que eligió no continuar su propia vida. Y eso yo no lo había reconocido, Wow. yo no le había dado el valor.
Una mamá que trabajó, le pidió a su jefe trabajar solo medio tiempo para poder que cuando nosotros llegáramos del colegio, díganme quién no abrió la puerta, tocó el timbre y preguntó, ¿mi mamá está? Porque ese, mi mamá está. Y la pregunta de mamá, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue, mi amor? Ese abrazo cuando el niño te trae la lágrima porque acaba de pelear con el compañerito, esa no se compara. Y yo entiendo que las mamás cuando trabajan sienten ese remordimiento, ese dolor. Lo importante es que si llegaste a las 7 de la noche, también tengas ese espacio para escuchar y abrazar a los hijos. Anita, tanto que no veías. No veía. Y a través de este No primer veía. paso de sanación Sí. lograste reconectar con esa mamá amorosa. Les voy a contar algo. Yo toda la vida a mi papá desde chiquita le hacía cuadritos, pinturas, dibujitos, libros dándole las gracias y a mi mamá nunca le había hecho. Y a los 40 años le hice su primer libro. Y no crean, para mí fue difícil eso primero que le iba a decir. Mami, te amo. Yo no le decía te amo. ¿Cómo por romper esa ejemplo. barrera? Te agradezco y yo pensaba, ¿qué le agradezco? Entonces empecé con la vida, empecé con la arepa, y yo qué más, que era responsable y después dije, oye, yo soy súper responsable y eso lo aprendí de ti. Por ejemplo. Yo soy súper correcta en mi palabra y eso lo aprendí de ella. Y empecé a hacer esa carta que se volvió un librito y se lo entregué en su primer Día de las Madres en el que empezamos a sanar cuando yo tenía 40 años. Anita, este es tu lado de la historia. Sí, señor. Pero ella cómo reaccionaba, ella cómo empezaba a decir, Fue muy "Momentico, duro. esta es otra Ana María, ¿será esto de real?" ¿Cómo recibió ese Y- libro? Mira, me mi hizo mamá- de pensar en eso que sentía la mamá. Cuando eso pasó, inclusive mi esposo Juan Manuel la tuvo que llamar porque ya me estaba pasando que yo la llamaba y yo le decía, chao mamá, te amo. Y ella me decía, chao querida, y colgaba. Y yo le decía a Juan Manuel, ay amor, yo le digo te amo y ella me dice, chao querida. Pero es que estaba tan desgastada nuestra relación que inclusive pasó un hecho que no vale la pena contar y Juan Manuel la llamó y mi mamá le dijo, ¿sabes qué, Juan? Yo ya no voy a dejarme agredir más por Ana María. Y ya estaba cansada de eso. Juan Manuel le dijo, mira, yo sé que ella está empezando un proceso, tómalo con amor. Ahí es donde pasa esto del Día de la Madre. Ella más bien seriecita, ella es una señora paisa, Claro. templada, de carácter. Y tenía su herida. Y tenía su súper herida. Porque así nosotros muchas veces decimos, tengo herida materna y mi mamá me hizo. Las madres también nos duele. Cuando nuestros hijos nos hacen desplantes. Cuando nuestros hijos nos dicen de frente, como yo tantas veces, no me importa o la agredí porque lo hice y con respeto. A ella no le gusta que yo hable de eso porque es doloroso. Yo creo que es doloroso. Mucho, mucho, Anita, mucho, mucho. Muy doloroso, Tranquila, Anita. Anita. Es Muy doloroso. doloroso. Es doloroso recordar eso, pero hoy está sano, hoy está sano. Y la amo. Y ella en estos días me decía, a quien tengo es a ti, porque ella con su tema de salud, un hermano vive en Australia, el otro vive en Bogotá. Y yo le dije, madre, me decía, hija, gracias por estar. Y yo le dije, madre, fueron tantos años de agravios míos, de maltrato hacia ti, que creo que es justo que ahora yo esté a tu lado. Le estás devolviendo Sí, un le poco. estoy. Hay que compensar a los padres, hay que compensarlos el amor incondicional. El amor de los padres es incondicional. Completamente. El amor de los hijos es interesado. ¿Por qué? En algún momento, ¿no? En alguna etapa. Em, Hoy en día no veo que tú tengas algún interés oculto. Tienes razón, pero yo siento, como tengo tanta información, siento que cuidarla y protegerla es parte de mi sanación y va a dar resultados muy lindos como los que está dando en mi vida. Por ejemplo, ustedes han conocido a mis hijos Ujú. y el respeto que ellos tienen hacia mí solamente habla de que estoy compensando con mi madre el daño que hice, ¿no? Porque Ay, lo hice. Pero fíjate que yo ahorita escuchándote y a veces uno dice, no, yo fui buen hijo y vienen imágenes, momentos que yo digo, uy, pucha, aquí no la honré. A veces lloraba, yo le decía, ¿para qué llora, mamá, si usted lo tiene todo? Sí, claro. Deje la quejadera, más bien Sí, sí, disfrute. sí. Un juicio, una acusación, Ajá. Señalamiento. un señalamiento total, que yo creo que
80, 90% de los hijos, en algún momento hemos caído en ese territorio, Ana. Y creo que la función es también reconocer, todos somos hijos, como lo dije al principio, y lo que nos hace mejores hijos es reconocer que somos hijos de padres imperfectos. Yo creo que nos ha hecho mucho daño esperar a madres perfectas, a madres que no se equivocan. El día que yo entendí que mi mamá era imperfecta como yo lo soy, ese día dejé de pretender o esperar de ella algo que no se puede esperar, porque no son seres, son sagrados para nosotros, pero son seres humanos, Ujú. Que con tiene su errores, historia con su también. historia, con dolor, que sus propias madres, yo creo que hasta ahora se está haciendo conciencia de ser padres tocadores, abrazadores, vulnerables, capaces de reconocer errores, pero 50 años atrás los padres eran rígidos, duros, autoritarios, impositivos, y nuestros padres son hijos de esos padres. Son Anita, llenos de heridas, dime. ¿cómo te sientes ahora con todo este proceso, con todo este trabajo de perdón con tu mamá? ¿Cómo se siente ella? No, ¿Ya están más livianas? mucha, ¿Te han mucho. sanado todas esas Totalmente, emociones? totalmente. Comparten más momentos. Totalmente sano, amorosa. Ahora me dice, me abraza, me dice que me ama. ¿Qué sientes cuando te dice te amo? Ay, es una cosa inmensa. Ya le queda fácil, aunque ya no es muy expresiva, pero conmigo lo es. Porque tú empiezas a sentir esa reciprocidad, ese recibir. Y lo más lindo es que ella también ha visto, ahora que estuve 9 días en Medellín, yo creo que no había un día en que alguien no me parara a decir: Ana, tus mensajes me han ayudado a sanar con mi mamá. Ana, yo era una hija como tú y ya estoy trabajando a mi madre. Y por eso sé que esa es hoy mi misión de vida. Ya mi misión no es ser actriz. Mi misión es acompañar a cientos de personas que tienen desde el origen tanto dolor en el corazón. Y esto es eso no se cambia con nada. Eso no hay rating que lo pague. Pero no descartes no volver a ser actriz nunca, ¿eh? Porque yo veo una mujer bella, guapa, entera, talentosa, sensible, y esas herramientas, ¿por qué no más adelante? Si recibes una invitación, vamos a hacer una participación especial, te pido que no lo descartes. Ahí está doña Cecilia viéndote. Ajá. Mándale un mensaje para redondear este primer bloque, Anita, lo que te nazca del corazón, porque ella te está viendo en este momento. Gracias, mami, por seguir siendo la madre imperfecta que respeto, honro y amo. Eres la mamá perfecta que necesitaba, porque a través de todo lo que has hecho y me has mostrado, yo aprendo también a ser madre. Gracias por la vida que me vino de ti junto a mi padre. Fueron los dos, la unión de ambos, quien creó a este ser que hoy es reflejo de tu amor, de tu sabiduría. Gracias. Te amo y nos vemos el lunes, mamá. Te amo. Nos vemos el lunes. Muy bien. Bella. La gratitud, la honra. Hablemos de la honra, porque esto es bíblico. Sí, Para los señor. que creen, los que leen, Sí, los que no, señor. pues respetamos cualquier diferencia. Pero el que honra a padre y madre, dice la Escritura, tendrá larga vida, o sea, salud, y todo le irá bien, o sea, prosperidad integral. Totalmente. Es tan importante esa honra, Sí. más allá de la imperfección de los papás. Me encantaría que vayan al diccionario y busquen qué significa honra. Ok. Y es respeto. Mira, es respeto. Idolatría, no. Respeto. Respetar. Respetar el lugar que te han dado en la vida a través de ellos. Es decir, ellos llegaron primero, hay una jerarquía. Por eso es lo que yo hice de decirles que usted es mamá gracias a que yo es haber trastocado el orden y la jerarquía y es no honrar, es decir, no respetar. Porque hay muchos que dan plata y dicen, no, a mi papá no le falta nada, Sí. pero no lo trato con respeto. Al Lo contrario, por debajeo. al contrario, y puede que no lo por debaje. Les voy a decir algo. Hay un irrespeto grande, creerte el papá de tu mamá. Ese es un qué irrespeto. terreno Ayer ese. tuve a una persona maravillosa en consulta, 71 años, y su padre muere cuando él tiene 12 años. Y le da ese mandato y le dice, yo me voy a morir, tú eres el hijo mayor de varios hermanos, tú vas a ocupar mi lugar. Y ayer descubrió eso, que estaba ocupando el lugar de la pareja de la madre, pero además no le estaba dando el lugar al padre por ser él el padre. Y cuando nosotros queremos ser el padre de nuestros padres, en constelaciones decimos, te conviertes en el abuelo.
Se Te va conviertes en una el abuelo. generación más. ¿Y qué pasa si tienes hijos? Tus hijos no tienen padre. ¿Cómo Uy. así? Se siente la ausencia. Y tú ves en los hijos que no hacen caso a ese padre, a veces hacen más caso hasta la abuela misma porque está en desorden. Entonces, Se pierde autoridad. se pierde autoridad. Entonces, Dios miren mío. lo importante que es darle el lugar. Así tú seas el hijo que sostienes a tu madre, si lo estás haciendo, que lo hagas como un acto de compensación por gratitud de los años de cuidado que te tuvo en el vientre, que te dio comidita, que te enseñó a caminar, que te enseñó a leer si es necesario, pero jamás como una imposición a decirle, mamá, se va para este sitio, mamá, le compré este apartamento. No, mamá, me gustaría que estuvieras bien. Vamos a ver juntos apartamentos o te quiero pagar un sitio. Vamos juntos y tú eliges ese lugar. Ahora, pero tampoco el otro extremo, perdón, que ese tema me parece interesantísimo. El otro extremo de solo cariño, solo amor, No, pero entonces el papá no tiene comida en la alacena. exactamente. Ni para un lado ni para el otro, ¿no? Hay Ni una- solo honra y respeto y buen trato, ni solo plata. Yo creo que eso Y a veces Entrega a mí me afectivo y encanta material. eso que estás diciendo, Marce, porque muchas veces llegan a consulta diciendo, pero es que Ana, es que yo de verdad no tengo plata. Y la pregunta mía es, ¿y por qué crees que no la tienes? Ok. A veces es no darle honra a tus padres, es el origen de poderte llevar bien con el mundo. Entonces, tú estabas preguntando, ¿la madre qué significa? La madre significa la vida, la contención, el amor, el alimento. Miren que cuando estamos dentro del vientre de mamá no necesitamos absolutamente nada. Ese es el estado mayor de abundancia. Cuando tú honras a mamá vas a ser siempre abundante. Y honrar no es solamente decir, mi mamá es mi mamá. Es lo que tú dices, es estar, acompañar. Cuando estamos en casa y todavía somos jóvenes, es tender mi cama, no que mi mamá lo haga por mí, es empezar a ayudarle con los platos, es colaborar en la casa. Es que si te están dando estudio, es ser un estudiante correcto. Eso también es honrar a mamá y a papá. No solamente es el buen trato. No solamente es que yo nunca le insulto a mi mamá, no sí, solo de pero palabras. resulta que tu mamá trabaja, te está dando para el colegio y tú estás perdiendo años. Eso no es honrar a mamá. También es lindo entender eso. Cuando ya empezamos a ser adultos, esta compensación no solamente, como dices tú, es en dinero, sino que también es en comportamiento, en actitud. Pero cuando solamente es en dinero, también hay que entender que el respeto debe llegar. Anita, muchas veces vemos a mamá o ven a mamá las personas y dicen, yo no quiero ser como mi mamá cuando sea mamá. Hay ese rechazo, ese espejo, puede que haga que seas igual más adelante, aunque no lo quieras, o que finalmente sí, como que trasciendas todas esas emociones y te vayas por otro lado. En tu caso, ¿cómo fue la experiencia? ¿Te sentiste de pronto mala mamá en algún momento? Yo no me sentí, me dijeron. Se lo ¿Quién? dijeron en la cara. Mi hija me lo dijo de frente. ¿Cómo? Cuando a los 7 años me dijo, mami, uno porque quiere más a la niñera que a la mamá. Dios ¿Te lo mío. dijo así? Me lo dijo así. Me lo dijo así. Cuidado con eso, ¿eh? Y yo les quiero decir una cosa. Yo no me daba cuenta que yo estaba imitando comportamientos de mi madre, digámoslo así. Inconscientemente. Inconscientemente. Yo jamás dije, yo no quiero ser como mi mamá. Yo ni siquiera lo dije. Para mí, no, yo asumí que yo iba a ser distinta por como rechazaba tanto Ujú. las cosas de ella. No me había dado cuenta hasta que mi hija empezó a tener comportamientos. Mi hija fue la que más lo resintió. Los hombres, yo siento que han sido más... Los hombres tienden a ser menos críticos con las madres. Las mujeres, la relación madre-hija es mucho más compleja. Y mi hija, sin decirme nunca ni una sola frase, empezó a pasar cosas como estas. Era la niña del colegio que más iba a la enfermería. Uy, Y ahí quiero que hablemos de qué significa en la salud la madre. Ok. Pulmones, te lo dije ahorita, Moni, miremos ese tema porque para Moni, para todos los que estén o vivan con rinitis, con estos temas que no te dejan respirar bien, a veces no puedo. Es el aliento Ay, de ay, vida. Es el aliento de vida y mamá es el aliento de vida. Obviamente todo el tema del vientre, Sistema ¿cómo se llama? El reproductivo. sistema reproductivo, cuando empiezo a Gestación. tener muchísimos miomas, cuando no puedo dar a luz, ovario poliquístico. ovarios todo poliquísticos. Algo en los senos. Los senos que son el alimento, cuando tengo un cáncer de seno, cuando tengo también tumores. Hay que mirar y mirar cómo está esa herida con mamá.
Y no necesariamente porque yo hoy Ana, yo me llevo bien con mi mamá, salimos, somos súper amigas. Sí, pero estás con ella un rato y ¿qué sientes? ¿Cómo se siente tu cuerpo? Y hay personas que me dicen, ay no, Ana, yo estoy 2 horas con mi mamá, a mí me empieza a dar dolor de cuello, me siento tensa, Me ahogo. no puedo respirar, me da ansiedad y se me sube el cortisol. Ahí hay que analizar qué significa eso. Bueno, pues vamos a bajar ese Sí, cortisol. bajémoslo. Vamos a darle un bálsamo a ese Sí. corazoncito. Mira quién aparece. Atención. Cuchis, feliz Día de las Madres. Hoy te invitaron a Bravísimo porque de verdad eres una mamá ejemplar. Todos aquí te queremos en la casa y estamos demasiado orgullosos de ti. Y de verdad cuando digo que eres una mamá ejemplar es porque eres esa persona que decidió hacer un gran cambio, mejorar, comenzarse a conocer a sí misma y a evolucionar. Y así lograr volver a conectar con sus hijos, con cada uno de ellos y tener hoy en día las relaciones tan espectaculares que tenemos. Te amo con todo mi corazón, feliz día y siéntete muy orgullosa de la mamá que eres. Cuchis. Me llamó la atención. Ay, yo sí, ya cuando los hijos son mayores de edad, yo hice con estos hijos, cuando cumplían 18 años, con todos hice una ceremonia ¿Sí? de despedirme de esa madre rigurosa, digamos que está más correctiva, y con una firmeza, y hoy ya soy cercana. Soltaste. Solté esa, es que es pesado. Esa mochila Cuando pesa. esa mochila de ser madre, lo que yo te decía ahorita, Moni, ¿quieres ser madre? Y tú decías, a veces siento que es una responsabilidad tan grande. Sí lo es. Uf. Así sea con mucho amor. Es una responsabilidad grande porque estamos viendo que cada vez más sale a flote las heridas basado en lo que pasan con los padres. Yo tengo un video que dice que y yo sé que lo que voy a decir suena muy fuerte y quiero que me escuchen hasta el final. Ok. Yo digo que lo peor que tienen los padres, los hijos, adolescentes rebeldes, es a los padres. ¿Por qué, Ana? Es el enemigo Por- cercano. Sí, porque fue ese que cuando era pequeño tuvo la posibilidad de darle esa seguridad al hijo, que pudo no estar pegado a un celular y no le puso atención a ese hijo, y ahora el hijo adolescente viene a cobrar. Ahí es donde el hijo manda cuenta de cobro y dice, usted no me miró. Venga, yo le muestro. Ya quiero ¿Cómo que me se mire. siente? Venga y mire cómo se siente ser maltratado. Claro, la forma en que hace un hijo puede ser distinta a la de un padre. Pero, ¿cuántas veces no estamos agotados y decimos, ay, espérame, después te miro? Eso. Y en ese tono, ¿eh? Y en ese tono. O sea, yo sé que hablo duro, pero sé que hay muchas madres que en muchas oportunidades, y podemos decir, ay, Dios mío, ¿por qué le hablé así? Pero eso queda, es una herida, Queda. es el ser humano en el que tú más confías. Invalida y hace invisible a ese hijo. Totalmente, totalmente. Entramos en un terreno álgido, porque aquí hay dos Señor. lecturas, Anita, perdón que sí te comprometo. No, La mamá de hoy, sí, que también tiene sus sueños, que también tiene su carrera, que también tiene su profesión. ¿Cómo equilibrar yo mamá, yo ser humano, yo persona, yo profesional con el rol de mamá? Porque hay muchas que dicen, y después lo sacan en cara, ¿eh? sí. Yo que sacrifiqué por usted, que renuncié a mi vida, y lo sacan un poco en cara. ¿Cómo lograr ese equilibrio, Anita? ¿Cómo lo ves tú? Quiero hablar que yo también tuve ese tema. Yo era actriz, famosa, reconocida, y por ser madre y para casarme en mi segundo matrimonio, abandoné todo y sí les mandé cuenta de cobro todo el tiempo a mis hijos. Por ustedes, por estar con ustedes y miren lo que hacen. Y tú lo sentías como Renuncié. desagradecidos. Desagradecido. Yo soy una mamá sacrificada por ustedes. Eso. Ustedes tienen que aguantarme así como soy. Yo te decía ahorita, Moni, que te felicitaba. Porque me parece muy valiente las mujeres que son capaces de decir, no voy a ser madre. Punto. Porque sé que no estoy dispuesta a sacrificar, aunque la palabra no debería ser sacrificar, No. sino a entregarme a un otro ser porque hay que hacerlo. Cuando tú eres una mamá que trabaja, y yo advierto, yo hoy trabajo, claro, ya no tengo niños pequeños, sí siento que hay que poner en equilibrio perfecto la balanza. Yo entiendo que hoy tenemos necesidades económicas, pero también somos nosotros quienes nos hemos autoimpuesto darle buenos celulares a nuestros hijos, que vivan en los mejores lugares, que vayan a los mejores colegios. Yo estoy seguro que hay muchos de ustedes que sus padres humildemente les dieron lo necesario y tuvieron padres presentes que estaban, que los escuchaban y los miraban.
Que disfrutaban un arroz con huevo Sí. viendo un programa de Sí. televisión sin mucho lujo, Lo que pero pasa es estaban que ahí. ahorita vivimos en la epidemia de la comparación. Sí, señora. Pero eso es del adulto, eso no es del niño. Hay una campaña, no voy a decir la marca, en donde le preguntan al niño, ¿tú qué preferirías, este gran juguete o más tiempo con tu mamá? Y el 90% de los niños 90. decían, más tiempo con mi mamá. ¿Seguro que no quieres esa patineta? No, yo quiero con mi mamá. Y los que eligieron la patineta o la muñeca dijeron, la patineta porque mi mamá no tiene tiempo para jugar conmigo. Dejémoslo ahí, está bueno el tema, respiremos un Qué poco duro. y recibamos más cariñito a esta hora, Anita, por favor. Ay, bendito. Bueno, hola madre, ¿cómo estás? Aquí yo sigo un poquito enfermo por estos climas, pero quería decirte y desearte un feliz Día de la Madre porque eres una mamá espectacular que siempre nos ha cuidado, que siempre nos ha enseñado y siempre nos ha dado como todos los parámetros y todos los mejores caminos para llegar a ser lo que somos hoy. Yo creo que no solo hablo por mí, sino por mis hermanos. Estamos agradecidos por la labor que haces con nosotros y la labor que haces con el resto de las personas a las que colaboras y pues nada, te admiro un montón, te amo mucho. Tú sabes que siempre te quiero tener cerquita y te mando muchos besos y muchos abrazos desde aquí. Ay, Anita. Mucho ¿Qué, hombre, ¿eh? qué movió en ese corazoncito, Juan Ah. Miguel? Es que Juanmi es mi primer hijo. Pues yo cuando tenía 5 meses de embarazo, yo estaba en depresión. Estaba en depresión porque me había salido de una novela. Porque por estar en embarazo empecé a tener muchos vómitos porque la cabeza es tan impresionante que yo rechacé el embarazo por miedo a engordarme. Porque cuando tú eres actriz, estar flaca es tan importante, ¿no? Cuando trabajas en televisión, la imagen es tan importante. Y no dimensioné que ese rechazo se iba a sentir. Yo trabajaba en La Viuda de Blanco, era el personaje más importante de mi carrera. Me había ganado premios y cuando quedé en embarazo, que además fue muy extraño, porque Orlando y yo dijimos, queremos tener un hijo. Yo no pensé que iba a ser tan rápido. Y el embarazo me pateó muy duro. El miedo a ser mamá, ese miedo, me enloqueció. Empecé a ir a psiquiatría, medicación psiquiátrica. Y cuando la medicación psiquiátrica empezó a hacer efecto, mi esposo Orlando, el que era mi esposo, me dijo, ¿por qué no dejas de tomar la medicación? Porque uno le daba miedo, estamos hablando 28 años atrás. Otra tecnología, Y otra creíamos cosa. que la Muy medicación desconocido. psiquiátrica era muy dañina, entonces me acuerdo que mi mamá, que era quien me cuidaba, mi mamá me cuidaba, Justamente. me daba la pastilla y yo me la sacaba de la boca. La medicación psiquiátrica no se puede dejar. Debe ser un proceso paulatino. Y a los 8 o 10 días entré en una crisis horrible y cogí un carro a 120 kilómetros por hora y me estrellé buscando acabar con mi vida y con la de él. Por eso yo les decía, honrar a la madre imperfecta, más imperfecta que yo, ¿quién? Una mamá que intentó acabar con la vida de su hijo, más imperfecta, pero miren ese muchacho. Mamá, te amo, mamá, te agradezco Y la te vida. admiro, te dijo. Te admiro, hijo. Es que Juan Miguel es. Gracias, hijo. Gracias por recibir a esta mamá imperfecta. ¿Tú tuviste la oportunidad de hablar eso con él? ¿Sí? Sí, ¿Lo sí. conversaron abiertamente? Sí, lo hemos hablado muchos años. Para él no ha sido fácil. No es fácil una mamá tan cruda como yo, porque yo también he aprendido. El estudio y la experiencia me ha enseñado que los secretos de familia hacen mucho daño. Si él a esta edad no supiera esto, él no entendería por qué le pasan tantas cosas. Claro. Él ya las está entendiendo, las trabaja, no las puede trabajar. Una las trabaja conmigo, otra las tendrá que trabajar él como un adulto, porque ya es un adulto. Y sí, esta es la mamá que le correspondió.
Y si tu mamá te abandonó, esa es la mamá que te correspondía para que aprendieras a amarte por encima de que mamá no Y si esté. tu papá o tu mamá están en la cárcel, también es el papá Sí. que debes honrar porque se equivocó, Sí. porque la embarró. Pero la escritura no dice honren a papá y mamá. Si son buenos. Exacto. O yo como digo, Con no una le pongamos condición. apellido a nuestros No. padres. Yo honro a mi mamá si es buena. No, mi mamá imperfecta también. A mi mamá mal genio también. A mi mamá que ahora tiene Alzheimer y no se acuerda de nada, con mayor razón. El Alzheimer es la enfermedad de la culpa y la vergüenza. Ay, Es la enfermedad del que no quiere recordar su niñez. Hoy estamos llenos de Alzheimer porque hay mucho dolor en las familias. dos cositas, Anita. Dos Señor. cositas. Dos Sí, cositas. oiga, ustedes sí son canzones. Pero ¿Para primero, qué me hicieron Sí. maquillar? Mándale dos un cosas. mensaje Bueno, a Juanmi. pero que yo iba a decir, seguramente nos antes está iba a decir viendo. algo, porque si Juan Señor. Miguel, Sí. antes de que le envíes el mensaje, heredó el talento futbolístico del papá de Orlando Pardo. Ah, no. Es una cosa loca. Porque Orlando Usted Pardo- jugaba con Orlando No, Pardo. no, muchacho, yo jugaba, no, yo lo veía jugar. Sí. Un crack. Juanmi, Una cosa miren, les voy a decir impresionante. una cosa linda El mensaje y aquí para Juanmi. aprovecho. Hijo, Juanmi, ayer cuando estaba al frente tuyo y hablamos de tu papá Orlando, te dije y le dije y hoy le digo, discúlpame por tantas veces que busqué no hablar bien de Orlando. Orlando lo ha hecho maravillosamente. Cuando yo intenté quitarme la vida, Orlando te cuidó, te protegió, me cuidó a mí como tu madre. Discúlpame por las palabras que dije, no honrando a tu padre. Y veo el amor. Ayer veíamos un video de Orlando y a Juanmi se le babea. O sea, los ojos le brillan y yo le decía, qué rico como amas a tu papá, hijo. Ese creo que es las mejores palabras que te puedo decir. Gracias por demostrarme que yo como mamá no tenía derecho a quitarte el respeto y la honra por tu papá. Él se fue a vivir con su papá 5 años. Y yo al principio lo sentí como traición. Porque él tenía 12 años y un día me dijo, mami, me quiero ir a vivir con mi papá. Y Orlando se había casado con Erika, vivía afuera, no sé qué. Y yo decía, pero ¿cómo te vas a ir con tu papá si él no ha estado contigo? Fue el regalo más grande que él se dio. Reconocerse como hijo de Orlando, se parece mucho, tiene gestos, pero además es inteligente como él, es hábil para los deportes como él. Y creo que te diste un regalo hermoso, hijo, al estar con tu papá. Y yo como madre tengo que reconocer que ese fue el padre que elegí. Y te honro a ti, Orlando también. Ay, qué lindo momento. Sí. Otro saludito para ti. Aquí Sí, por favor. estamos contenidos con ganas de llorar. No, eso está increíble. Dios mío. ¿Quién aparece? Ay, no. Hola a todos los de Bravísimo, me dijeron que querían que contara en este video cómo es ser hijo de mi mamá y aquí precisamente estoy trabajando justo en uno de los videos de ella y esto es básicamente ser hijo de mi mamá, es ponerlo a uno a trabajar y a trabajar, no mentiras. No, mi mamá es muy chévere, creo que yo soy de los hijos que puedo adaptar mucho la creatividad de mi mamá y me siento muy agradecido por eso, es una persona que era es increíble, que siempre lo hace a uno reír, que siempre lo hace a uno sobre todo arriesgarse con cosas y creo que es lo más chévere de estar con mi mamá. Siempre un día con mi mamá es un día diferente, siempre es algo digamos loco, fuera de lo normal y es una de las cosas pues, que uno más aprecia de ser hijo de una persona como mi mamá. Entonces pues sí, un saludo mami. Te amo, hijo. Él no me saca lágrimas. Mira eso. ¿Por qué? Son 3 hijos. Le tocó otra etapa. Le tocó otra mamá. A él le tocó la mamá consciente, amorosa, presente. Fue muy sabio Juan Pablo sin saberlo, porque a los 6 meses empezó a tener otitis a repetición. Él supuraba por los oídos. Y cuando fuimos a médico sintergético, que es un médico muy que analiza lo emocional El con origen. lo funcional y el origen de las enfermedades, aparecía que Juan Pablo supuraba en sus oídos porque no quería escuchar las peleas de papá y mamá. ¿Ustedes pueden creer eso? Cómo No quería habla el escuchar cuerpo, cómo ¿no? habla El el organismo se cuerpo. manifiesta. Y cuando esto empieza a pasar, empieza un poco mi proceso
Y a Juanpa le toca una mamá diferente, entonces él no tiene ni un dolor, ni una lágrima, él y yo nos divertimos y está siguiendo mis pasos y le está yendo súper bien. Y aquí quiero decirles esto, cuando honramos a los padres y valoramos y agradecemos y nos sentimos orgullosos, es como que la vida te dijera, ok, todo ese éxito que tu mamá lleva, yo llevo 30 años, digamos, en el mundo de los medios y todo esto, al Juanpa valorarme, aceptarme y tomarme como su madre, es como que la vida le dijera, ok, te sumo el éxito de tu madre, ya no tienes que trabajar tan duro para lograrlo. ¡Qué Este herencia! muchachito abrió hace 2 meses una cuenta de TikTok y ya tiene videos con 1,5 millones de reproducciones, lo que su mamá le tomó 30 años. ¿Por qué? Porque hay honra. Por eso honrar a nuestros padres es un gran negocio para nosotros. Si Fabricio los honra a ustedes y decide el mundo del arte, Fabricio tiene un camino ganado por su honra. Así con el papá que es carpintero, así con el papá que es abogado, así con el papá. No quiere decir que tú tengas que hacer lo mismo que tus padres, pero el simple hecho de honrarlos, respetar ese camino que ellos te llevaron hasta hoy ser tú quien eres, hace que tú no tengas que vivir un camino de tropiezos y dificultades. El que honra a los papás tendrá larga vida y todo le saldrá. Yo Bien. quiero unos minuticos finales, Anita. Hoy es un Señor. día importante Sí. para quienes tienen a su mamita viva, quienes tienen la Sí. oportunidad de darle un abrazo, darle unas palabras, de mandar un mensaje, de salir a comer, de consentirla. Pero es un día también doloroso para los que han perdido a su mamá o los que nunca han tenido a su mamá presente. Mándales un mensaje a todos. Mamá está siempre con nosotros y puede estar en nuestro corazón y en nuestros hechos, en nuestros resultados. Cada vez que mires a tu hijo y lo abrazas, recuerda que tú, les voy a decir algo muy hermoso. Cuando nosotras estamos en el vientre de nuestras madres y tenemos 5 meses de vida, ahí las mujeres ya tenemos todos los ovocitos, es decir, todos esos óvulos que van a dar vida. Es decir, que a través de la abuela, mamá e hija están todos juntos. Entonces, si hoy las abuelitas que ya no están con nosotros o las mamás que no están, recuerden que siempre han estado y estarán en el corazón. La mamá es ese ser que te acogió y fue el ser que te amó desde antes de nacer. Miren esto tan importante. Por eso, aunque no esté hoy contigo, te amará hasta cuando ya no esté. ¡Ay, qué belleza! Pues Anita, vamos a llenar muchas de gracias. regalos a esta mamá. Empezamos por el kit Ay, de Bravísimo, el pocillo, la me estaba cobija. esperando, mi kit. Pero además, mira lo que tenemos por aquí. Ay, Yo se lo voy a llevar a Anita. Estos cupcakes, o bueno, no diga cupcake, diga estos pastelitos. Estos pastelitos de mamá, Sí, miren, de estos mamá. son Ponquecito. tan hermosos. Estos hermosos Girasoles. girasoles. Sí. ¡Mua! Y nuestra honra para ti porque has encontrado un propósito de vida. Sí, señor. Que estás devolviendo a la humanidad algo que tú viviste, que recibiste. Eres una valiente, una Sí, mujer señor. valiosa. Y hoy le damos un bravísimo gigante. ¡Bravísimo! A Ana María